Hola, ¿qué tal? En este video abordaremos sobre la hemostasia aplicada a la parte clínica. Por ende, vamos a hacer un recordaris sobre lo que se vio en la hemostasia en la parte teórica. Recordando que teníamos hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Cuando hablábamos de la hemostasia primaria, lo dividíamos en una vasoconstricción, que era una fase, en este caso vasolar, vasoconstricción, constricción. Y teníamos, no se olviden, esta era la fase vascular. Y teníamos la acción plaquetaria, que se subdividía en las 3A, que era adhesión, activación y agregación. Quiero recordar esto para que podamos identificar también algunas enfermedades que ya habíamos visto anteriormente. Recordemos que en la adhesión nuestra plaqueta se iba a adherir, en este caso, a las fibras de colágeno. Por el cual teníamos a glicoproteínas. Teníamos a las glicoproteínas que se unían directamente a las fibras de colágeno, en este caso que era la 1A y las 2A, y también a la 6, ¿no? Glicoproteína 6, 1A, 2A. Pero también teníamos, estas se unían directamente a las fibras de colágeno, pero también teníamos a la glicoproteína, aquí teníamos a una glicoproteína que era 1B, 9, así, 1B, 9 y la famosa en este caso 5, ¿no? Ahí está bien. Glicoproteína 1B, 9 y 5, que se unía a la fibra de colágeno, pero a través de el factor von Willebrand, ¿no? El factor von Willebrand era de vital importancia para que se una la glicoproteína 1B, 9, 5 a esta fibra de colágeno. Entonces, ¿qué pasaba si había una deficiencia de las glicoproteínas 1B, 5 y 9? Si había una deficiencia de estas glicoproteínas, teníamos un síndrome, que era el síndrome de Bernard-Soulier. ¿Por qué se caracteriza o cuál era la característica de este síndrome? De que se evidenciaba una trombocitopenia y las plaquetas eran grandes, ¿no? Ahora, en la activación nosotros teníamos que de una plaqueta circular vamos a tener a una plaqueta con filópodos. ¿Por qué? Porque había una retroalimentación positiva. Pero básicamente, ¿qué podíamos identificar a nivel de la activación? ¿Qué fisiopatología en este caso? Que cuando no había una liberación de los gránulos alfa, no se liberaban estos gránulos, se producía el síndrome de la plaqueta gris. El cual también era caracterizado con el síndrome de Bernard-Soulier por la trombocitopenia y trombocitopenia, ¿no? Y a nivel de la agregación, recordemos, que acá ya teníamos las plaquetas activadas y estas se unían a través de la a través del factor de fibrinógeno. ¿Y cuáles eran los receptores de este factor? Teníamos al 1A y al 2B. Si había una deficiencia de estos factores, se producía una enfermedad, que en este caso era la enfermedad de Glanzmann o Glanzmann. Esta enfermedad se producía por esta deficiencia de la glicoproteína 1A, 2B, los cuales eran los receptores del fibrinógeno al nivel de la agresión. Ahora, recordamos también, al nivel de la vasoconstricción, recordamos que teníamos esta vasoconstricción promovida por la epinefrina y la norepinefrina, ¿no? Y norepinefrina.
Estoy recordando puntos claves nada más para que podamos entender los diferentes casos clínicos que vamos a abordar. Ahora, al nivel de la hemostasia secundaria teníamos una vía intrínseca y una vía extrínseca. De manera rápida teníamos al factor 12, el factor 12 activaba al factor 11, el factor 11 al factor... Perdón, aquí me confundí. Vaya. Bien, teníamos al factor, ahora sí, al factor 11, el factor 11 activaba al factor 9, el factor 9 formaba un complejo con el factor 8. Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. El factor 11 activaba al factor 9, el factor 9 formaba un complejo con el factor 8, pero recordemos que cuando ya eran activados tenían un A, ¿no? A de activados, este complejo, y por la vía extrínseca teníamos al factor tisular. Punto clave, el factor tisular es incompatible con la vida. En este caso, su deficiencia, o en este caso el no encontrarlo en un individuo, este factor tisular es imposible, porque es incompatible con la vida, básicamente. Entonces, a nivel del factor tisular, nosotros no vamos a poder identificarle los casos clínicos, ¿no? O una afección a nivel de este factor. Este factor aquí activaba el factor 7. El factor 7 formaba un complejo con el factor tisular. De esta manera pasaban una vía, que era la vía común. En la vía común teníamos la activación del factor 10, luego la activación activado del factor 5. Formaba un complejo y activaban, en este caso, la protrombina, también conocida como el factor 2. La protrombina se convertía en una trombina, la cual activaba en este caso al factor 1, que era el fibrinógeno. El fibrinógeno pasaba a ser fibrina. Se formaba una malla, en este caso de fibrina, pero esta malla débil de fibrina, que tenía que pasar a ser una malla fuerte, y para ello teníamos a un factor 13 que andaba rondeando por nuestra circulación sanguínea, el cual era activado por la trombina, y este se encargaba de pasar de la malla débil de fibrina a una malla fuerte de fibrina. Entonces nos habíamos quedado en que en la vía intrínseca nosotros teníamos, en este caso que medía toda la vía, esta es la vía común, no se olvide. En la vía intrínseca teníamos un tiempo o una prueba, en este caso de coagulación, el cual era denominado tiempo de trombioplastina parcial, el TTP. Mientras que en la vía extrínseca teníamos, también medía todo lo que engloba la vía extrínseca, pero este era el TP, que es el tiempo de protrombina. Vía extrínseca, vía intrínseca, ¿no? Entonces, si nos pasamos a las pruebas de coagulación, vamos a tener en este caso a TTP, al TP, y adicionalmente a ello vamos a tener tiempo de sangría, que ahorita vamos a explicar qué evalúa específicamente. También vamos a tener al recuento de plaquetas, que es otra prueba de coagulación. Aparte del recuento de plaquetas, teníamos la retracción del coágulo, que también era una prueba muy importante porque nos ayuda a comprender la fisiopatología de diferentes enfermedades. Retracción de coágulo. Teníamos también la gregometría plaquetaria, el test de urea 5 molar, que ya se lo explicó en el video anterior, pero en este video no vamos a hacer énfasis en la gregometría plaquetaria ni tampoco el test de urea 5M, pero sí en el volumen o como dato adicional, que era el volumen plaquetario medio, el cual es igual a o varía de entre 9 femtolitros a 14 femtolitros. No se olviden esto, dato adicional. Entonces, cuando teníamos la TTP, ¿a qué medía? A la vía intrínseca.
mientras que el TP medía la vía extrínseca. En la vía intrínseca, como tenemos en este caso más factores de coagulación, obviamente que el tiempo va a ser mayor. Es por ende que los tiempos normales de la vía intrínseca son de 30 segundos a 36 segundos, mientras que en la vía extrínseca solamente tenemos al factor de coagulación número 7, el cual ya pasa a la vía común posteriormente. Teníamos en este caso, los datos normales son de 10 a 14 segundos. El tiempo de sangría te mide o evalúa la función plaquetaria. No te olvides de ello, función plaquetaria. Menor a 10 minutos. El recuento de plaquetas, el número de plaquetas, lo cual normalmente tenemos entre 150.000 a 450.000. Acá teníamos la retracción del coágulo. La retracción del coágulo te mide a nivel de la agregación plaquetaria. Tienes dos datos que pueden medirte dos datos como resultados. Puede ser normal o anormal. Cuando es anormal queremos decir que hay una afección a nivel de la agregación plaquetaria. En este caso, otra prueba de coagulación que se nos olvidó es el dosaje de fibrinógeno. El cual mide la cantidad o la concentración de fibrinógeno dentro de los valores normales es de 200 a 400. Ok, teniendo en cuenta esto y datos adicionales, como ya se había mencionado en el anterior video, el factor de coagulación número 12 no genera hemorragia. Si el caso clínico te menciona que no hay hemorragia, tú te vas a que es el factor de coagulación 12. O también puede ser el PK, que no genera hemorragia. Dentro de la vía o la hemostasia secundaria debemos recordar también que el factor de coagulación 13 no es medido por ninguna de estas dos pruebas, ni por la TTP ni por la TP. Entonces, ¿cómo lo medimos? Justamente por la prueba de la urea 5 molar, que ya se les había explicado anteriormente. Ahora, otro punto importante es que cuando hablamos del factor 13, va a producir un sangrado, pero específicamente o tiene su prevalencia en el sangrado en recién nacidos, ¿ok? Y habíamos hablado mucho de un factor que era el factor de Willebrand, que en este caso se encargaba o era el medio por el cual se unían la glicoproteína 1B, 9 y 5 con el colágeno, la fibra de colágeno. Y entonces, ¿qué pasa si hay una deficiencia del factor de von Willebrand? También va a afectar a este tiempo de sangría. Es importante que nos acordemos eso. Deficiencia a nivel del factor de von Willebrand afecta al nivel del tiempo de sangría. Por otro lado, vamos a tener alteraciones o enfermedades que están al nivel de la vía intrínseca y vía extrínseca. En la vía intrínseca, recordemos que teníamos un complejo de, en este caso, factor 9 activado o factor 8 activado. Pero específicamente en el factor 8 activado va a estar relacionado a un tipo de hemofilia, que es la hemofilia A. Mientras que el factor 9 va a estar relacionado a la hemofilia B. Ahora, punto clave también que debemos mencionar sobre ambas hemofilias y también sobre los factores. En este caso lo voy a poner de rojo para que podamos acordarnos. Si hablamos de los factores número 8, factor de coagulación 8 y factor de coagulación 9, estos dos que están en la vía intrínseca van a estar relacionados a los cromosomas X. Entonces, si hay una afectación a nivel de estos factores, ¿a quién va a afectar más? A los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos dos cromosomas XX, dos cromosomas X, mientras que el varón es más susceptible porque solamente tiene un cromosoma X. Es por ende que la hemofilia A y la hemofilia B se caracteriza por agravar o para afectar a los hombres.
porque los mayores casos clínicos se presentan en hombres. Esto no quiere decir que se descarta de que estos tipos de hemofilia pueden ser presentados en mujeres. Además teníamos un tipo de hemofilia más, que es la hemofilia C, pero este es a nivel del factor 11. Cabe recordar que la hemofilia C no está, bueno, el factor 11 no está asociado a los cromosomas X. Entonces, su afección no está o no delimita a quién afecta más, a hombres o mujeres. Es importante, hemofilia C. Ahora, también debemos recordar, que lo voy a dibujar más acá abajo, que nosotros vamos a poder presentar o vamos a tener diferentes casos clínicos en los que vamos a ver tal vez las plaquetas disminuidas, y cuando las plaquetas estaban disminuidas teníamos la plaquetopenia, en este caso, ¿no? Plaquetas disminuidas. Y también el volumen plaquetario medio puede estar afectado. Puede estar volumen plaquetario normal y volumen plaquetario medio elevado. Cuando nosotros ¿cómo podemos relacionar estas tres presentaciones clínicas con trombocitopenias congénitas? ¿Y se acuerdan las trombocitopenias a qué estaban relacionadas? Teníamos al síndrome de Bernard-Soulier o al síndrome de la plaqueta gris. Pero estas trombocitopenias congénitas se caracterizan por, en este caso, la presentación de las diferentes variaciones del volumen plaquetario medio. Cuando tengo una trombocitopenia, en este caso una disminución de plaquetas, pero también tengo una disminución del volumen plaquetario medio, voy a tener un síndrome denominado Wiskott-Aldrich. Este síndrome se caracteriza por una mutación a nivel del gen WA. Este gen WA participa justamente en la formación de los túbulos de la plaqueta. Es por ende que existe una afección a nivel de su forma, su morfología en este caso, ¿no? Síndrome de Wiskott-Aldrich lo relaciono con bajos niveles de recuento de plaqueta y bajo volumen volumen plaquetario medio. Cuando tenía bajos niveles de plaqueta, pero tengo mi volumen plaquetario medio normal, entonces solamente tengo unas alteraciones a nivel cromosómico que son las trisomías. ¿Trisomías a qué nivel? Al nivel de cromosoma 21, 18, 13. Síndrome de Down, síndrome de Patau, etc. Cuando teníamos un volumen, en este caso plaquetario medio elevado, pero el número de plaquetas por debajo de lo normal, teníamos que relacionarlo con el síndrome de Bernard-Soulier, la plaqueta gris, como ya se ha ido mencionando, y la plaqueta gris. Bien. Reconociendo todo ello, vamos a pasar a evaluar casos clínicos que se nos va a hacer fácilmente si lo hemos entendido, ¿ok? Perdón, se nos va a hacer fácilmente no. Ya. A ver, aquí tenemos algunos casos clínicos. Por ejemplo, la pregunta 1 nos menciona: lactante de sexo masculino de 1 año que cursa un cuadro de hemartrosis, sangrado. Ya nos dio un concepto muy importante. Cuenta con un perfil de coagulación. ¿Cuál es su perfil de coagulación? TP13. TP, ¿qué te mide? La vía extrínseca. Ya. Vía extrínseca. ¿Y cuáles eran los valores normales de nuestro TP? O en este caso, podemos detectar si la persona tiene una afección a nivel del TP. Pues podemos visualizar que su TP está normal, porque
va de 10 a 14, entonces no hay ninguna afección a ese nivel, ¿no? Podemos decir que su vía extrínseca, en la vía extrínseca, aquí teníamos al factor 7, el factor 7 no sería nuestra respuesta ante este caso, ¿no? Ahora teníamos el INR. Si bien es cierto no se mencionó, pero el INR es un índice internacional normalizado. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos va a medir la forma de va a estandarizar los cambios obtenidos a través del tiempo de la protrombrina. ¿Cuál es en este caso, los valores normales? Es 1, el valor normal es 1. Y si es 1.1, quiere decir que va a ir aumentando o disminuyendo en relación a la protrombrina. Ok, en este caso vamos a tomar el INR, pero yo quiero pasar al TTPA. ¿Por qué? Porque en el TTPA vemos fácilmente que está elevado. Si el TTPA está elevado, ¿a qué vía nos vamos? A la vía intrínseca. Ok, en la vía intrínseca nosotros teníamos al factor 12, factor 11. No se puede porque están ya. Teníamos al factor 11, al factor 9, al factor 8. Se mueve con la imagen, como está pegada en una imagen en PowerPoint, pero bien. Teníamos al factor 8, ¿ok? Ahora, de estos factores nosotros podemos ir descartando. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablábamos del factor 12, este no podía presentar, en este caso, sangrado. El caso clínico del factor 12, no hay sangrado. Si no hay sangrado, no va en congruencia con lo que nos manifiesta este caso clínico. ¿Por qué? Porque el bebé, en este caso el lactante, presenta sangrado. Entonces, factor 12 no va. Además de que cuando se realiza la prueba de TTPA, es necesario en este caso activar el factor 12, es por ende que también. Generalmente no vamos a tener una afección a nivel del factor 12, solamente cuando se nos indica en el caso clínico si hay sangrado o no hay sangrado. Y como se los dije, lo primero que tienes que ir a ver en el caso clínico son esas palabras claves que te conllevan a que tú puedas estar, en este caso, eliminando diferentes factores de coagulación, ¿no? Entonces, a nivel del factor 12 no tenemos ninguna alteración, pero puede ser una a nivel del factor 9, a nivel del factor 8, a nivel del factor 11, 9 y 8. Estos tres factores pueden presentarse si es una pregunta con, en este caso, ítems que puedas responder y te presenta uno de ellos, se puede dar. Pero a ver, vamos a ver si se puede seguir eliminando. Tenemos el número de plaquetas que es 280.000, que va dentro de los valores normales. Recordemos, plaquetas es 150.000 a 450.000. El fibrinógeno está a 300 miligramos por decilitro, entonces está normal. ¿Por qué? Porque va de 200 a 400. El volumen plaquetario medio está en 10 femtolitros, entonces está normal porque este va de 9 a 14 femtolitros. No tenemos ninguna afección a nivel de, en este caso, estos valores. Ahora nos vamos al sexo del lactante. El sexo es masculino. Recordemos que teníamos dos síndromes relacionados al sexo masculino, que era dos factores de coagulación, que era el 8 y el factor de coagulación 9. Pero lo que pasa es que ambos factores pueden ser alterados en este caso clínico, ¿cierto? Porque estas son las tres respuestas que hasta el momento tengo. Y recordemos que ambos factores estaban asociados al cromosoma X. Entonces, ambos están como en una balanza. Tanto puede ser el factor 8 y el factor 9 porque ambos afectan en este caso, al varón, ¿no? En síntesis, en la pregunta número 1, tu respuesta puede ser factor 8, factor 9 y factor 11. Porque son los asociados, en este caso, a la vía intrínseca.
Pasamos a la pregunta número 2, que te menciona. Escolar de sexo femenino. Ay, Dios, se mueve. A ver. Creo que así. Ahí está, así sí, para que no se muevan las imágenes. Tenemos escolar de sexo femenino con cuadro de melema. Cuenta con un perfil de coagulación. Igual, nos da los datos anteriores, o bueno, nos da datos similares al caso clínico 1, ¿verdad? Tenemos el TP20, el cual está elevado porque recordemos nuevamente para que se nos quede, el TP normal es de 10 a 14. Entonces, su TP está elevado. La vía extrínseca está afectada. El IN resta 1, el TTPA 34 está normal porque este va de 30 a 36. El fibrinógeno está normal porque este va de 200 a 400. Las plaquetas están normales porque estas van de 150.000 a 450.000. Y el volumen plaquetario normal es 10, volumen plaquetario medio está normal porque este va de 9 a 14. Entonces, ¿a qué nivel tenemos? A la vía extrínseca. En la vía extrínseca, ¿a quién teníamos? Al factor de coagulación número 7. ¿Por qué descarto en este caso al factor tisular? Porque fácilmente puede ser. En tus alternativas, si es una pregunta con ítems o con alternativas, puede ponerte el factor tisular. Pero recordemos que el factor tisular es incompatible con la vía. Entonces, este factor tisular no puede ser. Solo nos quedaría el factor número 7. Y tu respuesta en la pregunta número 2 sería esto. Factor número 7. Pasamos a la pregunta 3. ¿Qué te dice? Escolar de sexo femenino con cuadro de hemorragia. ¿Tiene hemorragia? ¿A quién descartas? Al factor número 12 no puede ser. Cerebral luego de golpearse la cabeza al caerse de cara mientras corría. Cuenta con un perfil de coagulación. Tiempo de protrombina, en este caso TP12, está normal. Nuevamente recordemos que esto va de... Perdón, acá necesito borrar. Ah, no, estoy como imagen. Ya, ahí nada más. Recordemos que el tiempo normal va de 10 a 14. El INR está 1.1. El TTPA está en 90, está elevado. Esto mide la vía intrínseca. Entonces tenemos una afección a nivel de la vía intrínseca. ¿A quién teníamos en la vía intrínseca? ¿Por qué? Porque esto mide de 30 a 36 valores normales. Teníamos al factor 12, pero el factor 12 ya fue eliminado. Entonces, ¿por qué? Porque el factor 12 en su forma clínica no presenta hemorragia, pero acá sí presenta hemorragia. Entonces teníamos solamente al factor 11, al factor 9, al factor 8. Dato importante que tal vez te preguntarás, ¿y por qué no considero al factor 10, al factor 5, etcétera? Si estos también son parte de la vía intrínseca. Porque recordemos que desde el factor 10 hasta el factor 5, luego la protrombina, la trombina, etcétera, pertenecen a la vía común. ¿Y qué quiere decir la vía común? Que tengo tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Entonces, para que se vea afectada la vía común, tendría que verse afectada la vía extrínseca y la vía intrínseca. Pero acá vemos que nuestra vía intrínseca es la única que está afectada, mientras que nuestra vía extrínseca está normal. Entonces descartamos todos los factores de la vía común. Por ende, solamente nos quedamos con esto. Ahora pasamos al fibrinógeno. El fibrinógeno está normal, que va de 200 a 400. Está normal. Las plaquetas son de 350.000, también está normal. El volumen plaquetario normal, en este caso es 10 y está normal. Entonces, en la pregunta número 3, ¿qué factor se vería o podría ser el que esté afectado? Tenemos al 11, al 9 y al 8. Esto, acá una confusión, al 8, así. Cualquiera de estos 3 factores podrían ser en este caso, tu respuesta. Pero tenemos que revisar nuevamente el caso clínico y volver a esta parte inicial que tal vez nos saltemos.
te dice escolar de sexo femenino. Si nosotros recordamos nuevamente, teníamos factores de coagulación asociados a cromosomas, asociados a genes. ¿A quiénes teníamos? Teníamos al factor de coagulación número 8 y al factor de coagulación número 9, asociado a los cromosomas X. Entonces afectaban ¿a quién? A los hombres. Afectaban más a los hombres, varones. Pero acá te dice que es una mujer, es de sexo femenino. Entonces descarto, factor 8 descarto, factor 9 descarto, y mi respuesta final sería factor 11. El factor 11 es el afectado en este caso clínico. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. Recién nacido de 14 días con cuadro de hemorragia, hemorragia tiene, entonces factor de coagulación 12, eliminado, no lo podemos involucrar en este caso clínico. Recién nacido 14 días con ya, desde el nacimiento, ya. Su perfil de coagulación es TP18 elevado. Recordemos que este va de 10 a 14. INR 1.4, TTPA 60 elevado. Este va de 30 a 36. Ambos están elevados, entonces la vía intrínseca como la vía extrínseca están elevados, entonces tengo una alteración a nivel de la vía común. Y recordemos quién estaba en la vía común. Teníamos a, en este caso, el primer complejo, acá lo voy a dibujar, complejo 10 activado, complejo 5 activado, que activaban a la protrombina. La protrombina se convertía en una trombrina, activaba el fibrinógeno en fibrina, la fibrina en fibrina, la malla fibrina débil. Y ya no pongo malla fibrina fuerte porque recordemos que el factor 13 no es, en este caso, medido por ninguna de estas dos pruebas. Entonces el factor 13 no puede ser el afectado. Ahora, si nos vamos al fibrinógeno, hay una deficiencia de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque los niveles normales de fibrinógeno es de 200 a 400 y el paciente solamente presenta 100 miligramos por decilitro. Las plaquetas están normales porque es 350.000 y el volumen plaquetario medio está normal. Entonces tenemos una afección a nivel del fibrinógeno. Y justamente el fibrinógeno, que es el factor de coagulación 1, se encuentra en la vía común. Tu respuesta sería factor de coagulación 1. A ver, pasamos, creo que tengo más casos clínicos aquí. Bien, acá tenemos otras preguntas. Continuamos con la pregunta número 5. Te dice, recién nacido de 22 días con cuadro de plaquetopenia. Plaquetopenia ya te da un indicio, o bueno, ya te está dando la clave de esta pregunta, ¿no? Desde el nacimiento cuenta con un perfil de coagulación. Cuando teníamos una plaquetopenia, teníamos que relacionarlo específicamente a dos síndromes. O los que se nos venía a la cabeza eran dos síndromes, que era el de Bernard-Soulier y el síndrome de la plaqueta gris. Pero vamos a leer en este caso su perfil de coagulación. Tiene un TP12 que está normal, UINR normal, el TTPA 34 normal, fibrinógeno normal y las plaquetas. Las plaquetas tiene 50.000, está debajo de los valores normales. Entonces, hay una disminución de plaquetas y también hay una plaquetopenia. O bueno, ¿qué es esto, no? Ya. Si teníamos una disminución de las plaquetas, nosotros podríamos relacionarlo con el volumen plaquetario medio. Pero en este caso no nos da ese volumen plaquetario medio. Entonces nosotros teníamos diferentes alternativas. Por ejemplo, teníamos el síndrome de Bernard-Soulier, de la plaqueta gris,
que estos se caracterizaban por una trombocitopenia. Tendríamos en este caso a las relaciones que existían con el volumen de la plaqueta media, que eran las trisomías cromosómicas. Y de manera general los trastornos cromosomales, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, cuando teníamos un volumen plaquetario bajo y una plaquetopenia, era el síndrome de Wiskott-Aldrich. Si en este caso nos dieran el volumen plaquetario medio, nosotros podríamos incluso ya discernir entre lo que son los síndromes de Wiskott, las alteraciones cromosómicas, que son las trisomías 21, 18, 13, o a nivel de del síndrome de Werner-Soulier, plaqueta gris, o el síndrome u otros síndromes, ¿no? Eso sí nos diera el volumen plaquetario medio, pero en este caso solamente nos está dando las plaquetas. Entonces, nuestras respuestas a nivel de esto podría ser la más asertiva, el trastorno cromosomal. ¿Por qué? Porque recordemos que las trisomías son parte de los trastornos cromosomales, las plaquetas gris también están asociados a ello, y básicamente esta sería nuestra respuesta. Si es una pregunta con alternativas y digamos que te dice un trastorno a nivel de las glicoproteínas, no tienes, en este caso, un dato adicional que podrías, valga la redundancia, que podría ser el volumen plaquetario medio para que tú puedas decir que es un Werner-Soulier o unas plaquetas grises. Debemos recordar que en el volumen plaquetario medio, cuando este se encuentra elevado, nosotros nos vamos a direccionar básicamente a estos dos síndromes, Werner-Soulier y plaquetas grises. Si este se encuentra elevado, Werner-Soulier y plaquetas grises. Pero si no, me quedo con trastornos cromosomales. Ok. Nos vamos a la pregunta 6. Lactante de 2 meses cuando cuadro de plaquetomenia desde el nacimiento cuenta con el perfil de coagulación. Ya. Tenemos TP12 normal, INR1, TTPA 34 que está normal. Luego tenemos al fibrinógeno 400 miligramos por decilitro, está normal. A las plaquetas que son 50.000 plaquetas. Aquí tenemos una alteración y lo tenemos el volumen plaquetario medio de 16 femtolitros. Ya tenemos 2 puntos claves. ¿Recuerdas al caso anterior y te dije que si te daban estos 2 puntos, tú podrías discernir entre diferentes síndromes? Tenemos plaquetas, 50.000, hay una disminución de plaquetas, y el volumen plaquetario medio es, plaquetopenia. Es de 16 femtolitros. ¿Y cuál era el volumen normal de la plaqueta? Era de 10 a 14, ¿cierto? 10 a 14, de 9 a 14 femtolitros. Entonces esto se encuentra con una trombocitopenia. Plaquetopenia, trombocitopenia, era lo mismo que aquel cuadro que te mostré, que era plaquetas bajas, trombocitopenia. Entonces me iba rápidamente a el síndrome de Werner-Soulier y plaquetas grises. Cualquiera de estas dos puede ser mi respuesta, pero tal vez en tus alternativas, si es una pregunta con alternativas, no te viene ni Werner-Soulier ni plaqueta gris. Te puede venir, cambio de Werner-Soulier, una disminución ¿de qué? De glicoproteínas, 1B, 9 y 5. Eso es Werner-Soulier. Y tal vez no te viene plaqueta gris, entonces te viene una alteración de los gránulos alfa. ¿Por qué? Porque no hay una liberación de los gránulos alfa, pero esto hace referencia a las plaquetas gris. Pregunta 7. El factor de coagulación con más tiempo de vida media en la sangre es... Bien, este dato no se lo mencionó en el video anterior, pero sí les di índice a ello. Recordemos por qué el modelo, en este caso de homeostasia, se había cambiado. Homeostasia secundaria había cambiado el modelo hasta antes de los años 2000, pero nosotros explicamos el modelo antiguo. ¿Por qué? Porque es el que te explica las diferentes alteraciones fisiológicas contra los
fisiopatologías que existen, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el factor 12, si bien es cierto, era el que estaba en un principio, está el factor del inicio, digámoslo así, en este caso de nuestra vía intrínseca y nuestro factor tisular en nuestra vía extrínseca, pero no es que eran los más importantes. Teníamos al factor 8 como el más importante. ¿Y por qué era el más importante? Justamente porque tiene más tiempo de vida media en la sangre. Factor 8. Ay, perdón. Factor 8. Bien, pasamos. Adolescente de pregunta 9. Adolescente de 16 años politraumatizado, se le toma perfil de coagulación por sangrado profuso. Tiene sangrado, entonces descarto lo que es factor de coagulación 12. TP18 está elevado, el vía extrínseca. INR 1.3, TTPA 45 también está elevado, vía intrínseca. Si ambos están afectados, me voy a una vía común. Y recordemos nuevamente, aquí teníamos en la vía común en este caso primero teníamos al factor 10, factor 5, conformando el complejo. Luego teníamos a la protrombina. Se convertía en una trombina. Fibrinógeno, que es el factor de coagulación 1. El fibrinógeno y fibrina. Cuando venía el factor 13, la fibrina débil en una fibrina fuerte, pero el factor 13 no es medido por ninguna de estas TPs, entonces descartas factor 13. Sigamos leyendo su perfil de coagulación. Fibrinógeno 50. El fibrinógeno estaba dentro de los rangos normales de 200 a 400 miligramos por decilitro. Está disminuido. Tienes una afección a nivel de fibrinógeno. Plaquetas 180.000. Las plaquetas estaban dentro del rango normal porque es de 150.000 a 450.000. Y el volumen plaquetario medio también está normal, que es de 9 a 14. Entonces, tengo fibrinógeno y mi vía común alterada. ¿Quién está en mi vía común? El fibrinógeno. Mi respuesta sería el factor de coagulación número 1. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno también es conocido como el factor de coagulación 1 o el factor de coagulación 1 es el fibrinógeno. Bien. Vamos a ver si tenemos más casos clínicos. Pasamos al caso clínico número 10, que es justamente el último. Adolescente de 16 años con antecedentes de hipermenorrea y gingivorragia luego de cepillarse los dientes. Sangrado, en este caso, en las encías. Si hay sangrado, descartas lo que es el factor 12. Ay, no sé por qué. Ya. Factor 12 descartas. No puede ser. TP13 está normal. Como es la última pregunta, recordemos los valores normales. TP va de 10 a 14 segundos. Está normal. El INR 1.1. Lo normal es 1, pero va a estar elevado alguno de estos factores por el cual se ve alterado también. TTPA 34. Recordemos que este va de 30 a 36 segundos. Está normal. No hay una alteración de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Tenemos fibrinógeno 350 que también está normal. Plaquetas 180.000 que está dentro del rango porque el rango era de 150.000 a 450.000. Tenemos el volumen plaquetario medio que es de 12 femtolitros. Está normal porque este va de 9 a 14. Uy, pero acá nos dan dos datos adicionales, que es el tiempo de sangría, que es 12 minutos, y la retracción del coágulo, que es anormal. Y acá justamente vienen las pruebas de coagulación que habíamos visto. El tiempo de sangría debería ser menor a 10, está elevado. Entonces nos íbamos a una afección a nivel de la función plaquetaria. En la función plaquetaria recordemos 3 procesos. La estresa, que era adhesión, activación y agregación. Pero acá tenemos que descartar algo. Te dice la retracción del coágulo es anormal.
¿Y qué te medía la retracción del coágulo? Precisamente la agregación plaquetaria. Entonces, adhesión, la descarto. Activación, la descarto. Mi problema viene a ser en la agregación plaquetaria. Y en esta agregación plaquetaria nosotros, ¿qué teníamos? Podría haber una alteración, en este caso una deficiencia de unas glicoproteínas, de la glicoproteína 1A y la glicoproteína 2B. ¿Qué te producía esto? Un síndrome o una enfermedad. Ay, no me alcanza el espacio acá. Pero era el síndrome o la trombostenia de Glasmario. Ok. Entonces en tu respuesta puede estar la trombostenia de Glasmario, una alteración a nivel de la agresión, una alteración a nivel de la agresión plaquetaria, agregación plaquetaria, o una deficiencia de las glicoproteínas 1A, 2B, o también te puede decir una deficiencia a nivel de los receptores del fibrinógeno, porque recuerda que 1A, 2B son receptores del fibrinógeno. Pueden estar diferentes alteraciones pueden estar en este caso diferentes opciones en la pregunta. Bien, esto ha sido todo por este video. Espero que sea de gran apoyo y nada, suerte en sus próximos exámenes.